Muchas gracias. Pues bienvenidos todos. Veo que estamos conectados ya 75 asistentes. Muchas gracias. Es un honor para mí que me estén acompañando. Y pues también empezando también esta mañana de miércoles con un poquito de información, de actualización quizás para algunos. A lo mejor puede ser un tema nuevo para otros. Yo espero por lo menos que se lleven algunos buenos tips de esta plática. Para mí, un curso que vale la pena es aquel donde puedo por lo menos sacar 3 tips que yo pueda desde al día siguiente aplicar en mi consultorio. Para mí eso ya fue algo que valió la pena. Entonces espero que saquen pues 3 o más tips de esto, que incluso para algunos pueda ser un tema novedoso. Entonces vamos a dar inicio de una vez ya con el tema. Vamos a hablar hoy de carillas de resina y pues le llamé también a esto alternativas estéticas de mínima invasión, siendo que pues ese va a ser el principal enfoque siempre en los tratamientos estéticos optativos. Empezamos haciendo pues un agradecimiento nuevamente al International College of Dentists. Este año, bueno, recién en diciembre tuve el privilegio de ser nombrada fellow y pues me siento muy honrada de estar entre este grupo tan selecto de colegas y también pues de que me hayan invitado hoy a tener esta conferencia para mostrar un poquito de mi trabajo ante pues algunos de los miembros del colegio. Les decía, vamos a empezar haciendo un pequeñito repaso. Si vamos a hablar de estética, pues que estemos todos de acuerdo con qué va a ser la estética. Es el estudio de lo bello en el arte y la naturaleza. Entonces, la odontología estética va a estudiar los parámetros de la apariencia de los dientes, de la sonrisa y del rostro de los pacientes que vamos a percibir como atractivos o bellos. Entonces, ¿qué sería belleza? Pues la belleza puede ser muy subjetiva. Por lo mismo, en odontología vamos a buscar valores promedios que resulten lo más natural y agradables posibles. Vamos a identificar estos valores como posición, forma, arreglo y color, los cuales también podemos pues modificar con las carillas, que también deben estar en armonía con las encías, los labios, los ojos, la forma de la cara e incluso con la personalidad de la persona. En la diapositiva anterior escogí una Venus de Milo porque era como el estándar de belleza en la antigüedad, y también esta Nefertiti, que pues es una cara muy simétrica y por lo tanto se percibe como muy bella. Y aquí puse una escultura de Picasso que a lo mejor no la identifican como belleza, pero la puse precisamente porque alguna vez alguien me comentó, es que tú no te dedicas a la salud porque tú te dedicas a la estética. Y yo decía, bueno, la salud, la estética para mí también es salud, ¿sí? La salud de los pacientes siempre va a ser lo más importante. Y aunque los tratamientos estéticos se perciben como optativos, también nos van a ayudar a devolverle al paciente su autoestima, la habilidad de sonreír libremente, lo cual esto también para mí es pues salud mental y mejorar su calidad de vida. Decíamos que vamos a tratar de hacer esto con un enfoque de mínima invasión. Esta es la disciplina que busca lograr la salud bucal con el mínimo de procedimientos para preservar el tejido oral duro y blando. Es decir, hacer el menor número de tratamientos conservando la mayor cantidad de tejido, ¿sí? Y bueno, si estamos hablando un poquito de la percepción de estética y de belleza, ponía yo aquí de ejemplo a estas dos chicas, no tengo nada en contra de ellas, ni de quizás los dentistas que les hayan tratado, pero la percepción de estética también se puede dejar llevar por ciertas tendencias que hoy en día los estándares de belleza vienen muy influenciados por lo que vemos en las redes sociales, en los medios de comunicación. Y para mí, ¿qué es lo, digamos, que hay que tener cuidado con el estandarizar ciertas normas de belleza? El querer tener todos dientes ultra blancos, ultra cuadrados, enormes, pues va un poquito en contra de la naturaleza. Si partíamos desde un principio que decía belleza es lo natural y la mínima invasión también es buscar lo más cercano a lo natural, pues entonces no creo que sea adecuado estandarizar patrones de belleza en donde busquemos dientes demasiado blancos y demasiado cuadrados, y que sobre todo cuando se vuelve una tendencia, los pacientes vienen buscando eso, ¿no? Porque quieren lo que vieron en redes, quieren lo que vieron en ciertos artistas, y pues a mí me gustaría que siempre el enfoque de belleza sea más hacia lo natural.
Buscando aquí otros ejemplos en internet, encontraba esto de una página que promovían así sus tratamientos, ¿no? De antes y después. Y pues con un poquito de ojo entrenado vamos a ver que, pues sí, le dieron dientes blancos y cuadrados, pero se llevaron de calle la salud y la función, ¿no? Aquí incluso tenía el paciente una mordida cruzada y la solución pues fue dejarle una mordida abierta. Y aquí, pues sí, se cerró el diastema y se le dieron dientes más blancos, pero vean la inflamación de estas encías, ¿no? Entonces, pues que la belleza nunca deje de lado lo biológicamente y lo funcional del paciente. Si decíamos que vamos a ir en cuanto a valores estándares de belleza, para mí estos serían como los 3 pilares de esos valores estándares, estos libros o filosofías de estos doctores, Claude Ruffenach, Mauro Fradiani y Pascal Magné. Pues yo que doy clases en posgrado, esto es como mucho de donde saco la información para estandarizar esos valores. Sobre todo también estos 14 puntos de Pascal Magné que nos ayudan a ver muchas veces dónde está como la desviación del estándar, ¿no? Porque no solamente se trata de tener dientes grandes y cuadrados, también hay que a veces fijarnos en el eje de los dientes, cómo van los contactos interproximales, la posición de las encías, etc. Y pues decíamos, ahora nos vamos a basar mucho en la estética. Para mí, una odontología un poco más tradicional o ya tirando hacia el obsoleto, buscaba restaurar función, estructura, biología, y un producto secundario del tratamiento era la estética, ¿no? Porque a lo mejor, pues al hacer coronas metal cerámica en vez de solamente metálicas, pues ya como es color diente, es estético. Pero ahora vamos un poquito más allá. La odontología moderna va a partir de la estética para encontrar la posición, el arreglo adecuado de los dientes y en base a esto, entonces, lograr la función, la estructura y la biología. No significa que vamos a empezar por la estética, esto es solamente para la planeación. Ya después en la secuencia de tratamiento, lo primero es la biología, ¿no? Si tenemos una infección, si tenemos caries, si tenemos inflamación de las encías, pues empezamos primero por atender eso, pero con un plan de tratamiento guiado hacia la estética. A esto también le llamamos a veces plan de tratamiento generado facialmente. Esta es una filosofía del doctor Frank Spear, en donde vamos a primero buscar la posición de los incisivos centrales superiores y en base a eso entonces ir acomodando los dientes. Parecido como cuando hacemos un enfilado de dientes, ¿no? Lo primero que vamos a enfilar son los centrales y a partir de eso parte la posición de todos los dientes. Entonces, para hacer nuestro plan de tratamiento, pues con esta visión facial y estética, debemos de hacer un diagnóstico en donde tomemos fotos del paciente, vamos a analizar la movilidad labial, la relación dentofacial, dentogingival. Vamos a hacer un diseño digital de sonrisa también para encontrar a ver dónde están esas áreas de mejora en la sonrisa de nuestros pacientes. En base a esto lo podemos hacer digital o de una manera análoga. A mí siempre me gusta enseñar primero lo análogo porque creo que eso ayuda a que el cerebro como que entienda tantito mejor y ya de ahí podemos migrar después con ese entendimiento a la tecnología, a lo digital. Entonces, transferimos lo que hicimos en nuestro diseño de sonrisa a un encerado. Vamos a hacer siempre un prototipo estético. Si vamos a hacer carillas de resina o de cerámica, incluso hasta podría ser para ciertos fragmentos de resina o de cerámica, que hagamos siempre un prototipo estético para que el paciente tenga una idea de qué es lo que se va a hacer, que podamos analizar si nos gusta, si no nos gusta, si el paciente puede hacer un poco de modificaciones. Este concepto que Christian Coachman también llama como emotional dentistry, en donde involucramos emocionalmente al paciente en su tratamiento y que esto nos ayuda pues también a lograr mejores resultados. Y una vez teniendo entonces ya pues nuestro diseño, aquí ya están terminadas unas carillitas de resina que ahorita vamos a ir ya paso a paso con las técnicas. Entonces también todo esto va a estar muy fundado en los principios de odontología adhesiva, que pues sabemos, ¿no? El avance de técnicas y materiales en adhesión nos han permitido hacer odontología restauradora mucho más conservadora y pues que todos estos tratamientos a la hora de preparar no estamos buscando tener retención porque nos vamos a basar más bien de la adhesión de los materiales. Entonces, el día de hoy vamos a hablar nada más de carillas con resinas.
Las resinas, pues son unos materiales también que nos permiten restaurar la función, la estética y son altamente biocompatibles. Podemos modificar el color, el tamaño, la forma, hacer cierre de diastemas. Los podemos usar también en pacientes jóvenes porque a veces las cerámicas no se recomiendan en pacientes muy jóvenes, aun si el paciente lo requiere, porque pues como todavía están en crecimiento, luego puede haber otras modificaciones que no podamos alterar en la cerámica y en la resina sí, porque son pues también hasta cierto punto bastante modificables. Y las consideramos también de mínima invasión porque dependiendo de la técnica, pero en algunas no tenemos ni que tocar el diente. Entonces, pues ventajas de hacer las carillas con resina va a ser costo y tiempo, porque pues con una carilla de cerámica yo tengo que mandar esto al laboratorio, lo cual me prolonga por lo general el tiempo de trabajo. Mínima invasión, les digo esto, ahorita vamos a ver las diferentes técnicas, algunas nos permiten hacer incluso carillas con dientes prepless, ¿no? Sin tocar para nada el diente. Es muy modificable, lo que les decía, si el paciente continúa su crecimiento y luego tenemos que hacer algunas modificaciones en el contorno, etcétera, lo podemos hacer con la resina. Y por lo mismo también es muy reparable, ¿no? Es que me caí de la bici, me rompí ya una de las carillas, podemos pegar resina sobre resina y esto por lo general queda muy bien. Desventajas. Si lo comparamos con la cerámica, quizás haya una menor resistencia ante cierto tipo de desgaste, sobre todo en la abrasión. La longevidad también, yo creo que comparándolo con la cerámica, las de resina tendrían un poquito menor tiempo de vida porque el material es un poco más propenso a cambios de coloración. Entonces, si una carilla en boca, no tengo una carilla de cerámica en boca, no tengo problemas con los tejidos gingivales o de caries, o no hay ningún tipo de accidente y demás, pues pueden estar en boca por muchísimo tiempo. No me gusta decir que son para toda la vida, pero por muchos, muchos años. Las carillas, sí, con el paso del tiempo, van a ir pigmentándose. Ahora, también esto depende de darle un buen mantenimiento al material, pero el mantenimiento es necesario, por eso también lo ponemos como una desventaja. La resina va a ir perdiendo un poquito el brillo, se puede ir pigmentando. Por lo menos una vez al año el paciente debe de acudir a una cita de limpieza en donde se haga nuevamente un pulido y se cheque que todo vaya bien con sus carillas. Como desventaja poníamos aquí también que es sensible a la técnica, esto igual dependiendo de la técnica, sobre todo si vamos a hacer, como en una de las que voy a mostrar aquí, carillas indirectas, en donde la tengo que hacer en el laboratorio, pues hay una cierta curva de aprendizaje, pero yo creo que pues cualquier tratamiento es un poco sensible a la técnica, ¿no? Por eso el mejor es el que funcione bien en nuestras manos. Entonces les decíamos, vamos a ver hoy diferentes técnicas para carillas de resina. Estas pueden ser directas o indirectas. De las directas vamos a hacer inyectadas, o esta que le llaman también técnica flow, o estratificadas. Y de las indirectas podemos tener una carilla completa o podemos hacer también, vamos a ver un ejemplo de fragmentos de resina. Entonces, podemos lograr muy bonitos resultados con cualquiera de la técnica. Vamos a ver cuáles son las indicaciones para cada una. Y también hacer aquí como pues un paréntesis entre qué tipo de resina utilizar. Si resina, digamos, convencional o resina fluida. La resina fluida, si hacemos una técnica únicamente inyectada, ahí puede haber ciertos detallitos en el sellado o en el ajuste, ¿sí? La resina fluida por lo general va a tener menor cantidad de relleno, entonces puede también tener menor resistencia. Y aquí decía también un poco diferencia en el pulido, aunque ya también las resinas, que ahorita vamos a hacer una pequeña repaso de características de las resinas, ya podemos lograr un muy buen pulido con cualquiera de ellas, ¿no? Y si hacemos una estratificación con resina convencional, pues podemos darle mucha más caracterización a esa restauración. Entonces, no me voy a meter mucho en este tema de la evolución de las resinas, pero pues lo que tenemos que saber es que hoy en día la mayoría de nuestras resinas van a ser nanohíbridas o de nanorelleno. Esto permite que al tener una partícula muy pequeña se pueda condensar mayor cantidad de relleno en la resina sin alterar mucho las propiedades de la misma. Podemos tener muy buena resistencia al desgaste, a la compresión, muy buen pulido. Entonces, pues ya se van haciendo también más versátiles las resinas
incluso las resinas inyectadas, porque también van a ser de nanorrelleno. Entonces, la primera de las técnicas que vamos a repasar va a ser la de carillas inyectadas o técnica Flow. Estas nos pueden servir para corregir tamaño, forma, textura de los dientes, color también, aunque el color, pues con una cierta limitante de que vamos a hacer un color monomasa con la inyección. Estas van a ser las de menor invasión, ¿sí? Porque si inyectamos la resina, a veces no tenemos que tocar para nada el diente. La podemos usar también como provisionales de largo uso. Una de las desventajas de esta técnica para mí es que el ajuste interproximal y el sellado, pues no podemos verificarlo muy bien hasta que ya está inyectada la resina, ¿no? Y podemos ahí de repente pulir y demás, pero es común que queden escalones o que quede, pues, alguna zona en donde a veces se traba un poquito el hilo dental. Entonces, yo creo que la mejor indicación de esta técnica es para provisionales de largo uso. Por ejemplo, algún paciente que está en terapia con implantes, pero pues ya como que queremos irle con esta visión de estética a nuestro plan de tratamiento en general, pues dándole los planos necesarios al paciente, podemos hacer unas resinas inyectadas y si se van a hacer injertos y luego implantes, etcétera, pues que se mantengan en boca 1 hasta 2 años sin problema. Las podemos usar también en pacientes jóvenes, porque si decíamos que pues no vamos a tocar para nada el diente, ahorita vamos a ver un caso específico de una paciente jovencita y por qué elegimos esta técnica, y la podemos modificar después y pues es muy mínimamente invasiva. Las vamos a usar pues en toda la zona vestibular. Entonces, un poco el procedimiento para realizarlas, vamos a hacer un encerado. Con este vamos a realizar unas guías. Nosotros hacemos una como cucharilla de impresión con un acetato, que lo hacemos con un poquito de masilla sobre un modelo. Y entonces sobre esta cucharilla vamos a inyectar silicona transparente en el modelo del encerado para copiar todos estos contornos. Luego perforamos la guía y con eso vamos a hacer la inyección en boca. Entonces, les decía, esta paciente jovencita, cuando llegó por primera vez a la clínica, tenía 14 años, presenta melogénesis imperfecta de tipo hipoplásica, hipomadurativa, y a mí me la refiere su ortodoncista, porque la iba a someter a un plan de ortodoncia. Vemos que, pues en la sonrisa sí hay un poquito de sonrisa gingival, pero eso ahorita no nos molesta mucho. El display de los dientes es bueno porque el largo de los dientes en los centrales no está comprometido. Su perfil igual es adecuado. Principalmente lo que vemos cuando nos acercamos un poquito a su boca es estos defectos en el esmalte que se ven como cambios de coloración y como estrías, ¿sí? Estas rayitas que se ven o estas banditas que se ven en sus dientes. Y pues también vemos que hay una cierta microdoncia por lo mismo y diastemas en su boca que pues la ortodoncista quería cerrar, pero que la primera consulta o interconsulta conmigo era cómo manejamos estos espacios, ¿sí? Pues en los dientes posteriores también se ve mayor la afección y esto igual hace que haya como una curvatura muy pronunciada en la oclusión. Pero les decía, si queremos cerrar estos espacios, ¿cómo le puedo hacer para que yo controle de que aquí, a ver, si este mide 6 milímetros y este mide 7 y normalmente mi lateral debe medir unos 8 milímetros, pues ¿cómo le digo? A ver, aquí ciérrale 1 y aquí ciérrale 2. Es un poco difícil controlar eso con la ortodoncia. Entonces, la propuesta, después de también hacer un pequeño diseño de sonrisa y ver cómo estaban el tamaño de los dientes, las proporciones, puede hacer, justo como hacemos un mock-up, un provisional de largo plazo con resinas inyectadas que me sirva para mantener el espacio y que además, pues platicando con la niña, a ella no le gustaba el color de sus dientes, no le gustaba la textura, tiene 14 años, entonces de repente ha habido ciertas interacciones con compañeros en la escuela que le dicen, ¿por qué están tan amarillos tus dientes? ¿No? Y eso pues va creando en ella ahí una pequeña inseguridad ante su sonrisa, que cuando le presentamos el mock-up, pues para ver cómo nos deberían de quedar por lo menos los espacios y la proporción de los dientes para irnos dando idea de cómo acomodar el caso, pues la reacción de la niña, vean su cara, ¿no? Sara estaba súper feliz y quería saber cómo podía pues lograr tener sus dientes así.
Entonces platicamos con ella y con su mamá, le decíamos, mira, pues Sara probablemente va a ser candidata, o sea, es candidata para carillas en algún momento de su vida, y si empezamos con esta técnica inyectada, podemos hacer algo muy mínimamente invasivo, como provisional de largo plazo, que nos mantenga también el espacio durante el tratamiento de ortodoncia. Eso sí, al retirarse la ortodoncia, pues se van a dañar un poquito las resinas, habría que repetirlas o repararlas, lo cual pues la mamá y la niña estaban de acuerdo con ello, ¿no? Incluso la niña le decía a su mamá, es que si yo tengo que poner de mis ahorros, no me importa, o sea, yo lo pongo porque pues sí estaba como muy contenta con cómo se veían sus dientes. Entonces, pues nos decidimos por, ay, perdón, que aquí algo. Nos decidimos por hacer este tratamiento con ella, ya hablando bien con la mamá de qué era lo que implicaba y demás. Y pues así nos quedan nuestras carillitas inyectadas. Si se fijan, estamos dejando todavía ciertos espacios, ciertos diastemas, porque ella se iba a someter a este tratamiento de ortodoncia y pues queríamos dejar nada más el tamaño ideal de los dientes. ¿Pude haber cerrado aquí el espacio completamente? Sí, pero me iban a quedar unos dientes en una proporción un poquito más ancha de lo normal, ¿sí? Si dejamos estos espacios aquí, pues ya con la ortodoncia se cierran y ahí ya no cabe duda de hasta dónde, ¿no? Pues hasta que se logre el contacto interproximal ahí entre esos dientes. Hicimos de primer premolar a primer premolar las carillas. Al final, Sarita se iba a ir de intercambio y decidió no empezar todavía con el tratamiento de ortodoncia. Regresando de estudiar de intercambio, se vino la pandemia, entonces también ahí como que se fue prolongando, se perdió ella del consultorio un tiempo. Sí habíamos hecho mucho hincapié de que era importante que ella acudiera a sus citas de revisión, pues para ver que la encía se vea sana, que no haya filtración, etcétera. Pero bueno, quizá otra vez el resultado final. Ella sigue feliz con sus dientes. Vemos que sí hay mucho cambio en la textura, en el color y pues mejoramos también ciertas características del contorno y la forma de los dientes, ¿no? A los caninos les faltaba un poquito de volumen, a los laterales también, había unos bordes medio irregular, los caninos y los premolares se veían como muy picuditos y pues sí se nota un cambio muy lindo en su sonrisa. Y les decía, regresa Sarita después de 3 años, nunca llevó el tratamiento de ortodoncia, sin embargo, con el crecimiento de la paciente se alcanzaron a cerrar bastante bien los diastemas. Me parece que el único que todavía estaba un poco abierto era aquí entre premolar y canino. Había ahí algunos detallitos de manchitas en la resina, se hace nuevamente pulido, se le saca nuevamente brillo a la resina para que nos quede como estaba en un principio, pero se ha mantenido muy bien el tratamiento, ¿sí? Entonces, en un principio cuando hice este caso, decía yo, chin, como que me va a dar cosita mostrarlo porque no faltará quien diga, oye, ¿cómo le vas a hacer carillas a una niña de 14 años? Después en el diplomado que damos de odontología estética metimos recientemente un tema de fluorosis, de amelogénesis imperfecta, etcétera. Y pues veíamos que en niños con amelogénesis imperfecta está bien indicado el hacer tratamientos, incluso hasta más invasivos, porque de repente encontrábamos artículos de hace muchos años en donde hacían coronas en niños, incluso con dentición todavía mixta y demás, por preservar lo que nos queda todavía de esmalte. Entonces, pues ya me quedé un poquito más tranquila de que sí estaba bien indicado en Sara. Para mí el punto clave en este caso fue el darle a esta niña en la edad en la que estaba, en donde somos pues tan vulnerables a que se vea afectada nuestra autoestima, y pues sabemos bien que eso es algo que luego lo cargamos para toda la vida, el darle a ella otra vez la confianza en su sonrisa en esta etapa tan clave para su desarrollo, pues como adolescente, como mujer, en su vida, ¿sí? En cuanto a, pues la técnica, les decía, yo creo que lo más importante es que veamos muy bien dónde está indicada la técnica, porque de repente, lo mismo que decíamos al principio, se vuelve tendencia un tratamiento, se pone de moda, y de repente empezamos a ver por ahí en Instagram y demás casos en donde hacen rehabilitaciones completas con técnica de resinas inyectadas, lo cual pues ya estamos pidiendo demasiado de la técnica, demasiado del material. Yo sí he hecho de repente algunas resinas inyectadas en posterior
para provisionales de larga duración, para mock-ups como funcionales en pacientes donde vamos a abrir dimensión vertical, cambiar esquemas oclusales, pero es por un tiempo muy limitado, ¿sí? Incluso lo que he visto cuando lo intento hacer en posteriores es que es muy difícil lograr los contactos interproximales, un sellado adecuado en dientes posteriores. Entonces, pues, solo recomendado para sector anterior, nos podemos extender si acaso hasta premolares. Y yo diría que la principal limitante de esta técnica es la longevidad, ¿sí? Porque, pues, aunque intentemos hacer una muy buena técnica de inyección, lo cual depende de bien la confección de la guía. En el pulido interproximal, yo siempre digo que menos es más, no meter tiras de lija metálicas gruesas, nada, si acaso estas tiras como de tipo Soflex, pero de calibre muy fino para hacer un pequeño pulido interproximal, pero la clave está en hacer muy bien la guía, delimitar bien los espacios interproximales en el encerado y luego que la inyección de la guía sea también al vacío en un hoyo de presión para copiar bien estos contornos. Ok, la siguiente técnica va a ser de carillas estratificadas. Con esta vamos a lograr cierre de diastemas, alargar borde incisal, corregir forma, textura, color. Y la podemos hacer para dientes unitarios o para dientes en el sector anterior, pero esta para mí la limitante es un poquito el tiempo. Si quiero hacer carillas de canino a canino o de premolar a premolar, va a ser muy difícil hacerlo en una sola sesión porque nos tardamos mucho en la estratificación de estas. De repente sí se podría hacer un esquema en donde pues hoy te hago 4, mañana te hago otras 2, etcétera, pero pues luego para el paciente también no es lo ideal. Entonces, pues estas van muy bien cuando tenemos un casito como este en donde queremos hacer algo únicamente en centrales, por ejemplo. El procedimiento va a ser igual, empezamos por hacer un encerado y vamos a hacer aquí 2 guías. Una guía palatina para iniciar la estratificación de los dientes de palatino hacia vestibular y una guía también transparente como si fuéramos a inyectar, porque la última capa la podemos inyectar con resina fluida o la podemos también como estampar con esmalte, con resina de esmalte que calentemos en estos calentadores de resina como el Calcet, por ejemplo. Vamos entonces a empezar estratificando incisal, body y después con la guía transparente inyectar la capa del esmalte. Aquí, pues algunas recomendaciones para trabajar con esta técnica sería tener un calentador de resina, nos ayuda muy bien con el manejo de la resina, sobre todo en esas últimas capas donde queremos inyectar. Antes solo había como Calcet, ahora hay de muchas marcas, incluso hay algunos medio chinos por ahí que son mucho más económicos y que salen buenos. Mis alumnos los han comprado y les han funcionado muy bien. Otra recomendación es trabajar con magnificación, sobre todo en esta técnica donde vamos a estar estratificando. Queremos ver muy bien los detalles de lo que estamos haciendo. Entre capa y capa es muy importante que vayamos dejando la resina lo más lisa posible para evitar tener burbujas. Con la magnificación también de repente podemos ver si tenemos alguna pelucita. Si estamos trabajando, por ejemplo, como aquí con batas de estas desechables azules, a veces pues en el contacto con la misma bata se nos va una pelucita y si no tenemos la magnificación no la vamos a encontrar hasta que terminemos la resina, le tomemos la foto ahí con el mega macro y pum, ahí estaba, chin, quedó una pelusa. La pules y ya no se quita porque quedó como que entre capa y capa. Y algo que también recomiendo porque me ha funcionado muy bien es este kit de resinas. Este es de Style, lo venden los de Style Italiano o creo que lo comercializa aquí los que venden Smileline. También he visto por ahí sus versiones piratas y la verdad es que están buenas. Pero a mí lo que me encanta de este kit es la espátula, es súper delgadita, te permite muy bien trabajar zonas interproximales, alisar muy bonito la resina. Con este también tiene una punta muy fina, podemos hacer uso de caracterizadores, etcétera. Esta espatulita, esta como curetita, nos ayuda también a veces en la cementación de restauraciones a retirar excedentes, etcétera. O sea, me funciona muy bien este kit. Y pues si vamos a estar trabajando en estratificación, pues tener las herramientas necesarias. También de repente hacemos uso de caracterizadores según los dientes que queremos imitar o mimetizar. A veces hay dientes que tienen un color que nos queda como que fuera del estuche de resinas. Entonces, pues con los caracterizadores lo podemos lograr. Vamos a ver igual aquí un ejemplo y les voy dando ciertas recomendaciones también para el uso de la técnica. Ella es Rosita.
acude a la consulta porque me dice que se le rompió un pedacito de diente. Pero ya donde la revisamos nos dice Rosita que el pedacito de diente que se le rompió es esta pestañita aquí en el borde incisal de sus dientes. Y pues ella venía como que por eso, ¿no? Pero pues ya que la vemos y analizamos su sonrisa, vemos su display que casi no muestra los centrales, que tiene como si fuera un patrón de desgaste, pero en realidad no coincide con los dientes inferiores el desgaste, no sé si sea por la posición o simplemente algún defecto en el crecimiento de sus dientes, porque también se ven unas ciertas estrías en el esmalte, una textura ahí rarita. Entonces le decimos a Rosita, mira, podemos reparar el pedacito que se te rompió, pero también podríamos alargar un poquito los dientes hacia el borde incisal, emparejándolo aquí en la zona un poco más larga, darle tantita más presencia con respecto a los centrales, corregir la posición, que estaban como invertidos, como inclinaditos hacia atrás los dientes, mejorar también la textura, que ya luego ella me dijo, pues sí, de repente se me queda comida acá. Y unificar también el color, porque ahí donde ha perdido un poco de esmalte se ven más amarillos los dientes. Entonces, básicamente, pues darle como un upgrade, no solamente al pedacito que se le rompió, sino a todos los dientes. Ahí vemos también la posición y las características de su esmalte. Entonces, hacemos un pequeño diseño, vamos a buscarle dar mayor presencia a los centrales. Le vamos a tomar una impresión para hacer nuestro encerado. En este caso es muy importante que la impresión sea con silicona, porque estas estrías, si la tomamos con alginato, se puede desgarrar fácilmente el alginato y ya no vamos a copiar bien esa forma y esa textura de los dientes. Además que, pues también esto nos va a dar un poquito más de precisión para hacer nuestro encerado y nuestras guías. Entonces, en este modelo, vean como aquí sí se copió bien la estría. Vamos a hacer un encerado. Empezamos nada más como emparejando el borde incisal y también emparejando el volumen de los dientes, o sea, eso que está metido, como emparejarlo hacia el frente y de ahí entonces ya darle la forma adecuada a los dientes. Entonces vamos a agregar mayor cantidad de resina por mesial que por distal. Por lo mismo aquí también sí vamos a tener que tocar un poquito el diente para que haya una bonita transición de la resina, como un ligero bisel. Ya luego entonces en boca vamos a empezar haciendo pues nuestra técnica adhesiva. En estos casos es difícil utilizar un aislamiento absoluto. Podemos hacer aislamiento con el dique que nada más ponemos grapas en premolares o en caninos y abrimos todo el dique, pero como vamos a usar la guía palatina, la guía vestibular, etcétera, pues es difícil hacerlo con un aislamiento absoluto, ¿sí? Entonces hacemos nuestra técnica adhesiva, grabado ácido, uso de adhesivo, polimerización y vamos a empezar estratificando, les decía, de palatino hacia vestibular. Esta guía palatina que hice así más bien como con una ventanita fue pues para fines didácticos, para que yo pudiera dejar la guía ahí y se me sostenga bien a la hora de tomar las fotos, etcétera. Pero lo que es un tip bueno que yo lo saqué del curso de Layers con el doctor Jordi Manauta es que cuando estratificamos esta capa palatina, a veces nos extendemos demasiado hacia atrás y luego en el ajuste de la oclusión hay que estar tocando mucho el diente. Entonces, una buena forma de saber hasta dónde debemos de extender esa resina, esa capita palatina, es con este instrumentito que viene en el kit, que es muy delgadito, con un explorador delgadito, este es el fisura. Vamos a marcar hasta dónde llega el contorno de los dientes, muy suavecito en la guía para que se vea así. Y entonces yo voy a extender, si acaso, hasta acá un poco mi resina, pero ya no me paso de más. Entonces, la técnica de estratificación, les decía, vamos de palatino hacia vestibular y vamos a empezar estratificando en palatino con una resina de esmalte. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que también esto nos vaya dando la translucidez que va también como en gradiente en el diente y se vea esto muy natural. Por lo general, si voy a imitar el color del diente, como en el caso de Rosita, porque no estamos cambiando el color de todo el frente de los dientes, voy a buscar que esta primera capa sea del mismo color del diente, ¿no? Entonces, si mi diente es A2, voy a empezar con A2. Después, si quiero hacer un poquito más blanquito, en la última capa podría yo inyectar un A1, ¿sí? Entonces, lo más delgadito posible, inyectamos nuestra capa palatina, primero de un diente, luego del otro. Podemos estratificar primero todo un diente para que hagamos luego la inyección y después nos vamos al
al otro, o podemos ir estratificando los dos y luego inyectar de un lado, inyectar del otro. Esto aquí no cambia mucho, pero a mí me ayuda luego ir estratificando los dos al mismo tiempo para que yo me acuerde qué color iba poniendo, ¿sí? Entonces, una vez que tengo la capa palatina, voy a hacer la estratificación del borde incisal. Si tengo mucha caracterización, por ejemplo, que yo tenga mamelones muy marcados o mucha opalescencia en el diente o un halo opalescente muy marcado, pues todo esto lo voy a meter, digamos, aquí en este espacio, ¿sí? Que es una prueba como en una pluma, voy estratificando dientes, como in vitro. Marqué un poco más los mamelones. Aquí con Rosita nada más vamos a darle un poco de opalescencia en el borde incisal porque así estaban sus dientes desde un inicio. Entonces hacemos como, tomando con el guante, trabajamos con guantes de nitrilo, eso me permite manipular un poquito la resina. Hacemos como un gusanito de resina que lo voy adelgazando, adelgazando, adelgazando hasta que me quede algo como esto. Y entonces este gusanito de resina que puede ser en un color de esmalte o puede ser en estos colores que vienen como transparente opal, o incluso hay algunos dientes que tienen este halo muy opaco, entonces puedo meter una dentina o un body para darles opacidad nada más ahí en el borde. Acomodo, digamos, este churrito de resina, lo voy a dosar luego con la espátula, lo polimerizamos. Después, en este espacio, si quiero meter caracterizadores, si el paciente tiene alguna manchita blanca o algo, pues también lo voy a ir haciendo. En la siguiente capa, ya tengo entonces mi capa palatina con esmalte, mi caracterización del borde incisal. Ahora, según hasta dónde llegue, por ejemplo, la resina, o en el caso de que fuera esto un fragmento, un diente fracturado, cómo voy a ir estratificando la resina, también esto lo pueden ver en el libro de Layers de Jordi Manauta, o también el doctor Jorge Taca tiene unos cursos muy buenos en donde explica más o menos esta técnica de estratificación. Si mi fractura llega un poco más hacia cervical, voy a meter mayor cantidad de dentina. Esto amarillo fuerte sería dentina. ¿Por qué? Porque el diente en esta zona es más saturado, es más opaco también. Según hasta dónde llega mi siguiente capa, voy a meter aquí un body. Nosotros trabajamos con resinas de 3M, las Z350XT. También, por ejemplo, las de Miserum tienen estos componentes de diferente opacidad. En las de Ivoclar, las Empress Direct, por ejemplo, solo traen dentina y esmalte. Sin embargo, otro fellow, el doctor Sergio Hernández, que pues trabaja mucho tiempo con la marca y considero que es la persona que más sabe de adhesión, le pregunté alguna vez, oye, ¿puedo usar la Tetrix Ceram como si fuera un body? Porque más o menos tiene la opalescencia y la opacidad intermedia. Me decía sí, porque el componente de la matriz orgánica es el mismo, entonces puedes combinar Empress con Tetric. Entonces, si ustedes usan, por ejemplo, resinas de Ivoclar, pueden tener la dentina y el esmalte de Empress y la Tetric como si fuera el body. Entonces aquí, como la fractura pues no llega tan abajo, no voy a meter dentina. A veces meto un poquito de dentina, una capa muy delgadita para opacar la unión de la resina con el diente, pero pues dependiendo un poco del color del diente. Y luego encima de eso ponemos body, pero dejando espacio para la última capa, que sería la de esmalte. Aquí hacemos un poquito de caracterización también como para darle esta ilusión al borde incisal de opalescencia. Este otro instrumento, el Misura del mismo kit, nos ayuda a retirar una capa como de 0.5 milímetros para dejar el espacio más preciso para la última capa de esmalte. Entonces aquí termino de caracterizar con body, dejando lo más lícito que se pueda la textura del diente para no dejar burbujas, para que también sea más fácil el pulido. Y la última capa la puedo inyectar con resina fluida o con esmalte y resina convencional calentada en el calcet. En este caso lo hicimos con resina de esmalte. Aquí después hice una pequeña modificación a la técnica, porque aun si solo voy a estampar el diente, ahora también perforamos la guía como si fuera para inyección con la resina fluida. Esto le da otra vía de escape a la resina para que no tengamos tanto excedente aquí por cervical, ¿sí? Que salga también un poquito por abajo, y esto me ayuda mucho, pues luego también en el recorte de excedentes. Dependiendo del caso, a veces también lo he hecho que inyecto con
con la última capa con fluida. Ahora, como ya toda la estratificación interproximal está hecha, no hay tanto problema en la inyección de la última capa con fluida para los temas de ajuste, de sellado, que decíamos en la técnica anterior, son un poquito para mí su desventaja. Importante siempre que terminemos unas resinas, hacer la polimerización de la capa inhibida, aislándola con, en este caso utilizamos nosotros glicerina, y esta glicerina de KY, que en realidad pues, es lubricante íntimo, nos funciona muy bien porque tiene la consistencia ideal. De repente sí venden algunas que son para uso dental, pero pues son mucho más caras. Lo que nosotros hacemos es que esta la ponemos en una jeringuita de estas de Monojet, o sea, que el paciente no se enterara de qué fue. Y si leemos los ingredientes, no es más que glicerina en base de agua, no tiene saborizantes, no tiene ningún agregado. Entonces se utiliza con mucha seguridad en boca. Aquí había un poquito de sangre porque había recortado yo ese excedente de la resina antes. Ok, y ahora nos vamos a el pulido de nuestras resinas. Esta técnica de pulido también la he ido adaptando de diferentes cursos que hemos tomado con el doctor Manauta, con el doctor Enrique Díaz Guzmán, etcétera. Y pues es la que mejor me ha funcionado como combinando un poquito varias. Vamos a empezar con una fresa troncocónica de grano grueso, dicen algunas técnicas idealmente, pero yo, según cómo va la resina, es el grano que vamos a elegir. Si estoy haciendo, por ejemplo, un fragmento de resina, es decir, estoy reparando un diente que se rompió, por ejemplo, donde tengo que esconder la unión de mi resina con el diente, pues ahí me funciona muy bien empezar con la de grano grueso. Sí, como en este caso hice una inyección de la resina en la última capa, pues ya la guía me deja una textura bastante lisa de la resina, entonces no creo que sea necesario meterla de grano grueso, puedo empezar nada más con una de grano medio o incluso hasta con una de grano fino. Lo que sí no vamos a variar en la técnica es que hacemos esto a muy baja velocidad. En el motor eléctrico, por ejemplo, le ponemos a máximo 5,000 revoluciones por minuto y sin agua. Si no tenemos el motor eléctrico, lo podemos hacer con un adaptador para fresas y la pieza de baja. Sin agua, ¿por qué? Porque cuando vamos pasando la fresa aquí a bajita velocidad, va a ir desprendiendo este polvito. Este polvito, sobre todo si estoy uniendo una resina al diente, me va a mostrar cualquier defecto, cualquier burbujita, cualquier como que bache en la resina, te lo muestra el polvo. Y entonces lo que vas a hacer es un movimiento como si estuvieras lijando la superficie de la resina, ¿sí? Para sacarle brillo, lo que necesitamos es una superficie muy lisa. Entonces vamos a empezar con este movimiento en todas las direcciones, primero de un lado, primero del otro, en vertical, en círculos, así, como si estuviéramos lijando la superficie. Ya cuando tengo entonces una superficie lisa, puedo entonces también hacer un poquito de caracterización. Estos discos de Soflex los puedo utilizar, por ejemplo, para remarcar un poquito más los ángulos línea del diente, incluso puedo hasta pintarlo así con un lápiz en boca y marcar un poquito mejor esas zonas. Si quiero darle también como una anatomía secundaria al diente o una caracterización en la textura, también lo voy a hacer ahorita con fresas de grano más fino, ¿sí? Como esta de balón de americano, pero de banda amarilla. Marcamos estos que les llamamos luego como torrecitas, como Torre Eiffel, como estos triangulitos, para darle un poco más de naturalidad al diente, sobre todo si los dientes de al lado lo tienen, pues quiero que se mimeticen bien. Si los dientes adyacentes son muy lisos, pues a lo mejor dejo una anatomía un poquito más lisa. Lo que sí es importante en esta técnica es que vamos a hacer primero pulido, luego sacamos los ángulos línea, luego otra vez pulido, luego sacamos la anatomía secundaria, luego pulido y sacamos otra vez la textura. Y por lo último vamos a darle brillo al diente, ¿sí? Para que pues se vea igual que los dientes adyacentes. Esto lo vamos a hacer primero con una goma de pulido de resina. Ahí sí no tengo preferencia por ninguna marca, pues casi todas son gomitas que vienen un poco adamantadas. Algunos sistemas traen diferente como calibre de este grano, pues son varios pasos de gomas, algunos son una sola goma. A mí me gustan mucho las de la marca J o Jota, porque aparte vienen grandotas las gomas y pulen bonito. Yo creo que más que la goma, en donde sí he visto mucha diferencia es en la pasta. Ahorita les digo cuáles vamos a recomendar.
Y en este paso hay que detenernos un buen rato, ¿sí? Hay que tener mucha paciencia, estar ahí, darle con la goma para lograr esa superficie lisa y ese brillo padrísimo en la resina. Incluso en la mayoría de los casos, en la cita donde hacemos las resinas o las carillas o cementamos las carillas, vamos a hacer como que un prepulido, ¿no? Ajustamos oclusión, le volvemos a dar pulido, pero a lo mejor no me tardo media hora puliendo los dientes porque ya el paciente está un poquito cansado, ya también mi vista está un poco cansada, la cita ya se volvió más larga. En la cita de revisión puedo hacer otra sesión de pulido y ahí sí me entretengo un buen rato con la goma dándole y dándole y dándole. Entonces, pasamos primero la goma de pulido, después estos cepillos de pelo de cabra fino y luego una borlita de felpa y una borla de algodón. Entonces, estas son las de la marca J, que les digo que me gustan bastante. Vienen una parte bien grandes estas de copa. Lo que sí he visto que me ha hecho mucha diferencia en los últimos casos que hemos hecho con estas pastas en el brillo son estas de Henna Shiny. Vienen en 3 pasos. La primera es un poco más abrasiva, luego la Shiny B reduce la partícula, las micras de la partícula de pulido, y la última es esta de óxido de aluminio que más como que te da brillo. Entonces, estas las vamos a usar con la goma, la Shiny 1, con el cepillo, la Shiny B, y con la borla de felpa, la de óxido de aluminio. Y pues ahí tenemos el resultado final. Vean que se logra un muy bonito brillo con esta técnica, pero si secamos el diente muy bien, pues también tenemos todavía algo de textura y anatomía secundaria, lo cual le da mucha naturalidad al diente. Entonces ahí está Rosita antes y después, pues le reparamos no solo el pedacito que se le había roto, sino le dimos un plus un poquito más ahí a su sonrisa. Esta foto está un poquito quemada como que en la edición del PowerPoint, pero pues se veía muy bonito el color. Ok, vamos a ver otro ejemplo de esta técnica resumido, porque lo que me interesa ver aquí es este cierre de diastemas. Él es Diego tiene 15 años, presenta esta condición que también es genética, que se llama laterales en cuña, incluso también atendemos a su hermana también lo tiene, y pues en Diego esto hace que la sonrisa se le vea así como de ratoncito, ¿no? Y también él tiene 15, pero pues lo hace ver un poco más chico también estos dientes como de bebé que tiene ahí. Y pues si hacemos un análisis de cómo va el contorno de los dientes, le hace falta volumen, largo, ancho, ahora sí que todo. Hacemos pues nuestro diseño, un mock-up para que lo vea Diego si le gusta o no, pero aquí me voy rápido con el caso porque lo que quería que yo vea en la modificación de esta técnica de estratificación es el cierre de diastemas. ¿Cómo vamos a tratar el cierre de diastemas? Con una estratificación directa, ya sea para una carilla completa o un fragmentito. Vamos a empezar también con nuestra capa palatina, con la misma guía, pero esta guía no me ayuda a pues darle el contorno adecuado que se adoce bien al diente y que me cierre este espacio interproximal. Entonces, para esto vamos a usar estas banditas que vienen a veces en un kit que traen como un arito, que es como una grapita que las detiene y unos wedges, pero las banditas son estas banditas metálicas que tienen forma como de frijolito. Incluso vienen en 2 tamaños, ¿no? Una más grande, una más pequeña. Y la bandita tiene como una cierta curvatura, no solamente como en lo largo, sino en lo ancho. Entonces también puedo como voltearla de un lado, voltearla del otro y ver de qué lado se adapta mejor a la forma del diente. Pero por esta curvatura que tienen, se adaptan súper bien a la forma del diente. Vean, aquí por palatino es más curvo, entonces lo voy a meter de ese lado. La puedo incluso encajar un poquito en la encía y esto me va a ayudar a que la resina tenga una buena transición también con el perfil de emergencia, con los contornos gingivales. Y la voy a fijar con una cuña de madera. Esta también se recomienda hidratarla antes de su uso. Y entonces aquí voy a poner una tirita muy fina, primero de resina fluida. La resina fluida me va a ayudar como a lubricar cuando yo esté condensando ahí mi resina convencional, a sellar cualquier tipo de burbujas. Entonces pongo un poquito de resina fluida y luego empiezo a estratificar esta pared con resina convencional. Pero ahí, al ir empujando la resina convencional, por palatino de repente sale un poquito de la fluida y ya nada más con un pincel fino la vas retirando, ¿sí? Entonces esto me ayuda a que no me quede ninguna burbuja, que no me quede ningún escalón.
Lo único que no tengo mucha precisión en esta técnica es como que calcular qué tanto extiendo la pared del diente hacia vestibular, ¿sí? Pero no pasa nada, si me pasé y me quedó demasiado hacia vestibular esa pared, puedo meter la fresa de diamante en seco y después nada más en seco igual quitar todo el excedente de polvo. Incluso puedo utilizar estos como lubricantes de resina luego para quitar el excedente de polvo. O yo también a veces luego le limpio con un poquito de silano. Si metí la fresa, luego le limpio con silano y ya sigo estratificando mi diente. Entonces, con esto lo que voy a buscar es hacer mis 2 paredes interproximales y ya luego me sigo de la técnica como veíamos antes, estratificando la dentina, el body y la última capa de esmalte con la inyección con las guías transparentes. Entonces, pues ahí están los dientes de Diego. Igual que en el caso de Sarita, dejamos aquí un poco de espacio en un diastemita porque pues esta es la proporción que tenía que tener su diente y es posible que con el crecimiento se llegue también a cerrar este espacio o después también podemos hacer un uso de algún retenedor, o si después el paciente más adelante lo quiere modificar también el contorno de los caninos, pues podemos cerrar el espacio también, pero de momento quisimos ser lo más mínimamente invasivos, no cerrar este espacio a la fuerza dejando un diente muy grande. Acá sí, porque este era el tamaño que debía tener su lateral. Y pues ahí está la resina ya terminada, igual con la misma técnica de pulido logramos este bonito acabado en la resina. Ahí está la sonrisa ya también de Diego. Y si vemos el antes y después, pues como que sí cambia bastante, ¿no? De esa sonrisita de ratón que tenía, allá pues unos contornos mucho más lindos. Incluso si lo vemos la cara del paciente, o sea, aquí sí se veía como que de 13 años y aquí ya se ve como de 17 por ahí, ¿no? Entonces, eso no siempre es bueno verse más grande, pero a veces a esa edad sí. Y pues él estaba muy contento con el resultado y es algo súper mínimamente invasivo. Ok, la última técnica que vamos a revisar hoy es la de carillas indirectas. Con esta vamos a corregir igual tamaño, forma, textura, color, arreglo y posición, porque si vamos a meter un poquito la fresa en la preparación, puedo corregir también un poquito esto en los dientes. También hacer cierre de diastemas y vamos a trabajar todo el sector anterior, porque al ser indirectas en la cementación, pues puedo trabajar de premolar a premolar si quiero. Aquí el proceso va a ser, vamos a hacer nuestro encerado, nuestro mock-up, pero aquí sí vamos a hacer una preparación, después le vamos a tomar una impresión y en el laboratorio vamos a confeccionar dados Geller, estratificar nosotros la resina sobre el yeso y después lo cementamos en boca. Estas, pues también podemos lograr un grosor bien delgadito con la resina. Depende también de la habilidad que vayamos a tener para estratificarlo en el modelo de yeso, para recuperar luego la carilla del modelo, pero podemos tener carillas de 0.5, estas medían aquí como 0.6, 0.7 milímetros de grosor en esta zona del medio que luego es la más gruesecita. Entonces vamos a ver un ejemplo y ahí vamos igual dando detalles de la técnica. Él es Jorge, tiene estos dientes que pues no le gustan cómo se ven los espacios entre sus dientes, no sabe entre si hacerse ortodoncia o qué, pero pues también aquí si hacemos ortodoncia vamos a dejar dientes en una proporción que no va a ser la ideal. El largo de los dientes y el display es muy bueno, entonces nada más hay que modificar un poquito el contorno. Sí, ahí está otra vez de cerca la sonrisa, no tiene una sonrisa gingival, tiene un buen display de los dientes. El espacio también en la mordida nos permite trabajar bien cerrando estos espacios, no hay necesidad de alargar los dientes, pero vean, si aquí cerramos este espacio, pues sí me va a quedar como un diente muy larguito, ¿no? Se va a ver rara la mordida. Además que si cierro todos estos espacios en superior, abajo que no hay tantos diastemas, o sea, como que no me va a dar la proporción, porque al como reducir el arco. Entonces ahí se ven mejor los diastemas y lo que proponemos entonces es hacer unas carillas para corregir también la forma de los dientes y ciertos desgastitos que iban teniendo también los dientes, la textura, el contorno. Hacemos nuestro diseño de sonrisa, lo probamos con un mock-up, le gusta al paciente y aquí sí vamos a hacer entonces una preparación. Como
hoy no voy a hablar de preparación de carillas, no me detengo demasiado en este tema, pero bueno, este es nuestro kit de carillas. Empezamos con una rueda de carro haciendo desgaste incisal, luego con una recta de punta redondeada haciendo el desgaste vestibular hasta darle el espacio necesario a la carilla. Luego con una de flama entramos ligeramente por debajo del margen de la encía para que escondamos la unión de la carilla ligeramente subgingival, menos de 0.5 milímetros. También una de lápiz por si tengo que trabajar contactos interproximales, y terminamos haciendo pulido con una de grano fino, incluso esta tropicónica es de banda amarilla o blanca para pulir las preparaciones. Las preparaciones las vamos a hacer igual que como hacemos una carilla de cerámica con guías de reducción. Aunque es un poco más invasiva esta técnica, al hacerlo con guías nos aseguramos de que la invasión sea pues mínima, ¿sí? Solo donde necesito un poquito más de espacio para unificar el grosor de la carilla, tanto en borde incisal como hacia vestibular, debemos de tener un grosor uniforme en el mismo diente y entre los dientes para que no tengamos modificación de color o diferencias en el grosor de la carilla, lo cual lo puede hacer más vulnerable a fracturarse a la hora de cementarse. Vamos a tomar una impresión con técnica de doble hilo. Colocamos primero un hilo 3 ceros, que no tiene que llegar hasta palatino, pero que sí quede bien escondido en la encía, y luego un hilo 2 ceros que lo ponemos de manera continua sobre los dientes. Tomamos una impresión con silicona porque vamos a hacer aquí también nuestros daditos Geller. Y pues les digo, es mínimamente invasiva la técnica. Si vemos el antes y después de las preparaciones, pues si nos fijamos, la diferencia sobre todo está en que el diente pierde un poquito de brillo, ¿sí? Pero en el tamaño de los dientes estamos pues casi igual que como empezamos. Incluso el paciente se va sin ningún tipo de provisional. Podemos hacer un poquito de sellado ahí con adhesivo y esto le ayuda con la sensibilidad. Pero también a mí me gusta preparar las carillas sin anestesia porque de esa manera igual voy midiendo qué tanta sensibilidad le podría yo estar dejando al paciente y qué tanto esmalte estoy desgastando. Ok, igual no me voy a detener demasiado en el tema de dados Geller, pero esto es algo que con una cierta curva de aprendizaje es fácil realizarlos, no se necesita tampoco mucho equipo, mucho material en el laboratorio. Vamos a correr nuestra impresión y vamos a recortarla en forma de herradura y luego pintamos ahí con un lapicero a donde vamos a recortar los daditos. Con un disco de dados empezamos segmentando los dientes. Aquí lo importante es que no lo cortemos de lado a lado con el disco, porque si yo me sigo de aquí para acá con el disco, me estoy llevando todo el espacio interproximal, todo el contacto. Entonces me detengo aquí en la base de la papila y luego muy suave le haces así, ¡trac! Y se rompe bien fácil el diente. Pero esto hace que cuando lo vuelvas a poner en la impresión y lo vuelvas a correr, embona perfecto el contacto interproximal. Entonces, recorto todos mis daditos de esta manera y luego tengo que recortarle como si fuera una raíz del diente o como forma de zanahoria. Debe ser expulsiva para que luego esto salga fácilmente del yeso. No debe de tener ninguna retención, entonces la superficie debe de estar lisa. Incluso después le ponemos separador yeso-yeso, pero algo que me ha funcionado muy bien también es darle un ligero wash de resina, de cera, perdón. No debe de ser muy grueso este wash porque si me paso de cera, entonces luego el diente va a quedar como bailando en su alveolo. Nada más es un poquito para que cuando yo vaya a recuperar mis dados, los meto en agua hirviendo, esto va a derretir la cera y ya luego con poquita presión empujo el dadito y sale. Si yo le pongo nada más separador yeso-yeso, también debe de salir fácilmente, pero al hacer un poco más de presión, muchas veces terminaba yo rompiendo alguna papila o alguno de estos espacios interproximales del diente. Entonces, con ese wash de cera no me queda bailando el diente y me es mucho más fácil retirarlo. Entonces, le pongo su wash de cera, le pongo incluso sus zapatitos de cera para que cuando yo los esté recuperando vea hasta dónde llegan. Los vuelvo a colocar en la impresión. Importante esto hacerlo con una lupa o algo para ver que estén embonando súper bien en su posición. Aquí el desgaste hacia vestibular debe ser suficiente que permita un espacio que este yeso no me vaya a quedar demasiado delgadito. Si me queda muy delgadito por aquí, cuando yo saque los daditos se me va a romper. Entonces, ya cuando tengo mi modelo terminado, o sea, aquí vuelvo a correr esto con yeso
y después recorto, lo remojo en agua caliente y ya puedo recuperar entonces mis daditos para la estratificación. La estratificación entonces la voy a hacer con resina convencional en el laboratorio. Importante, eso sí, aunque esté trabajando en el laboratorio, trabajar con guantes, porque las manos tienen mucha grasita y mucha basurita. Entonces no quiero contaminar mi resina. Voy a trabajar con guantes de nitrilo, que eso también me permite manipularlos un poquito más. Cuando trabajamos con resinas, procuramos que los guantes sean negros, porque eso igual me ayuda a encontrar alguna pelucita o algo. Y pues voy a hacer mi estratificación normal, como si fuera en boca, incluso voy a aplicar glicerina antes de hacer el pulido. Y voy a hacer un prepulido sobre los modelos de laboratorio y después lo vuelvo a pulir en boca. Recorto los excedentes que tenga yo en el dado para poderlo retirar del dado y luego lo voy a ajustar en un modelo sólido. Ahorita en el siguiente caso les muestro una foto del modelo sólido para que les explique también cómo ajustamos eso. Ya una vez entonces que tengo mis carillas, como si fueran una carilla de cerámica, las voy a probar en boca, las voy a probar primero uno a uno para verificar la vía de inserción, el ajuste y el sellado de cada una, y luego las voy a probar todas en conjunto para checar puntos de contacto, se las mostramos al paciente, que vea el color, checar también el perfil de emergencia, que no estén demasiado gruesas por acá las carillas, etcétera. Y el acondicionamiento va a ser arenar las carillas de resina, después las metemos al ultrasonido en un baño de alcohol. Esto, yo las meto en estos de mermelada, funciona súper bien. En una tina de ultrasonido, esto es como de joyerito que tenemos en el laboratorio. La mía no es de esas de joyero, sí la compré para uso dental, pero creo que las de joyero funcionan muy bien. Las puedo arenar con el mismo arenador intraoral, usamos el Microetcher 2. Y el baño de alcohol es pues para, si ya las probé en boca, retirar cualquier excedente también de saliva o residuos orgánicos que pueda tener la resina. No la vamos a grabar, en un principio empecé grabando las resinas indirectas, pero luego en un artículo encontré que esto reducía el potencial de adhesión. Entonces solamente arenado, lavado con alcohol y silano, ¿sí? El silano va a ser ese agente de unión entre el sílice de la resina fluida con la que las voy a cementar también para que le dé mayor unión. Y la cementación adhesiva puede ser, les digo, como una carilla de cerámica normal. Incluso aquí, pues sí podríamos haber hecho aislamiento absoluto porque me lo permite con estas grapas modificadas tener la retracción de la encía para hacer el cementado. Las vamos a cementar o con resina calentada o con resina fluida, por lo general con resina fluida. Y esto igual me da opción de hacer pequeñas modificaciones en el color. Si la quiero más amarilla, porque se veían muy blancas, las puedo cementar con A2. Si las quiero un poquito más blancas, las puedo cementar con resina bleach. Si se ve bien el color, las puedo cementar a lo mejor con A1, también ahí vamos viendo, ¿no? Y después, importante, retirar los excedentes, que no tengamos nada de excedente de cemento para que tenga una bonita integración con los tejidos blandos. Para el retiro de excedentes, lo que mejor nos funciona aquí es la hoja de bisturí número 12. ¿Sí? Esta hay que perderle el miedo, la podemos meter súper bien ahí en el contorno gingival y cuando creas que ya terminaste de sacar todo el cemento vas a encontrar todavía un poquito más. Hacemos también un pulido interproximal. Ahí, si tengo ya muy bien el ajuste de mis carillas, no es necesario pasar ningún tipo de tira de lija, nada más pues con el hilo, con el mismo bisturí. Hacemos el ajuste de la oclusión y vamos a nuevamente pulir en boca. Incluso si le queremos sacar un poco más de anatomía secundaria, prefiero hacerlo también en boca. Y ahí está el resultado de nuestras carillas ya cementadas. Y pues les digo, la integración con estas es a la técnica que más le confío en cuanto al sellado y la integración interproximal de las carillas. El hilo pasa perfectamente smooth, sin trabarse en ningún tipo de escalón, nada, pues como con una carilla de cerámica más o menos. Y ahí está el antes y después de Jorge. Vean, sí dio buen cambio el muchacho. Y con esta técnica que además pulimos 2 veces, pues logramos un brillo muy bonito en nuestras carillitas. Vamos a ver un casito más de estos. Él es Julio. Él ya tenía unas resinas que pues no le gustaban, que ya estaban un poco mal ajustadas.
pero pues también cuando hacemos el análisis facial del paciente, vemos que hay una sonrisa gingival, platicamos con él y le decimos, oye, pues sí, te podemos cambiar estas resinas, vean, ya estaban filtraditas, había mucho cambio de coloración, etcétera. Se las habían hecho también directas, entonces las habían dejado como muy gorditas, pero pues también te podemos dar el upgrade a alargar un poquito el diente para darle mayor presencia al display y también recortar un poquito la encía para corregir tantito la sonrisa gingival. Así empezamos con Julio, vemos que también la mordida me permite un espacio suficiente para hacer estas correcciones. Unas radiografías, porque si quiero hacer alguna modificación de los contornos gingivales, tengo que ver que tenga yo esmalte suficiente por debajo y que esté periodontalmente sano. Vamos a hacer nuestro DSD para ver hasta dónde debo de alargar los dientes, tanto para incisal como para cervical. Y en base a nuestra planeación, con un mock-up y con una guía de acetato, vamos a hacer el recorte gingival, ¿sí? Ahí está el mock-up de Julio. Le gusta mucho desde el principio. Vean cómo alargamos un poquito el display y corregimos la sonrisa gingival. Y hicimos un pulido de las resinas porque pues en lo que cicatrizaban los contornos de la encía, que la literatura nos dice que debemos esperar unas 6 semanas a que cicatricen bien estos tejidos para que luego no vaya a haber algo de modificación de los contornos. Pues pulimos un poquito las resinas porque si no se iba a ver mucho como la diferencia de a dónde llegaban y aparte que pues estaban medio gachas, ¿no? Ya una vez que cicatriza esto, vamos a tomar otra impresión y vamos a hacer otro encerado, porque el primer encerado habíamos colocado cera como que montada sobre la encía y había quedado muy grueso ese encerado. Entonces ahora con los nuevos contornos gingivales voy a hacer mi encerado que me quede más delgadito para que mis guías de reducción estén pues lo más mínimamente invasivas. Igual que con el caso anterior, vamos a hacer nuestras preparaciones con las guías. Pues aquí de repente sí se nota un poquito más el cambio porque desde que quitamos la resina ya habían tocado un poquito el diente y pues también en el otro caso teníamos diastemas. Aquí al no tener diastemas, a veces hay que extender un poco la preparación hacia interproximal para que la unión de mi carilla quede bien escondida. Si me quedo muy corta en la preparación, luego se ve aquí el margen de la carilla. Lo mismo con una carilla cerámica. Entonces, con estas voy a hacer mis daditos. Ahora, con Julio, vean cómo están sus premolares. ¿Sí? Vamos a corregir también un poquito el contorno de los premolares, pero como aquí había un diastema que tengo que cerrar también, no le voy a hacer una carilla indirecta en los premolares, esto por ahorrarle un poquito el costo del tratamiento, voy a hacer una carilla inyectada, porque además era como medio parcial también en premolares. Pero ¿cómo calculo el espacio para luego cementar mis carillitas? Pues hago mi encerado de premolar a premolar y luego en el modelo de Geller voy a inyectar resina en los premolares para mantener este espacio y que la carilla que yo estratifique vaya hasta donde tiene que llegar después el premolar. Estratifico mi resina sobre mi modelo, la misma técnica, empiezo por palatino, caracterización del borde incisal, luego un poco de body, dejando luego el espacio para el esmalte, inyecto el esmalte. Aquí con las mismas guías de preparación puedo checar el espacio que estoy dejando para la capa de esmalte, inyecto mi capita de esmalte, termino con los centrales y voy entonces luego caninos, laterales, caninos, etcétera. Lo mismo, ¿no? Aquí un poco más de cerca, la estratificación del borde incisal, dándole un poco de opalescencia, de características ahí más naturales al diente, dejando el espacio para inyectar el esmalte y ahí me queda ya inyectada también la carilla. De repente igual sí las voy puliendo entre una carilla y otra, pues para que cuando yo inyecte esta última capa, los contornos de la de al lado me dejen ahí bien selladito. Este es el modelo que les decía que es mi modelo sólido. ¿Cómo lo vamos a hacer? En la impresión que le tomé de silicona al paciente, la corrí una vez, recorté los dados, volví a poner los dados, la corrí una segunda vez, ya obtuve mi modelo Geller, me aseguro que salgan bien los dados y todo para que ya termine de usar la impresión para Geller y ahora voy a correrla para sólido una tercera vez. Solo que en la parte vestibular del silicón voy a agregar cera toda estación, cuidando no pasarme a los contornos gingivales, una capita medio gruesa que me permita luego retirarla de la impresión y luego la corro otra vez con yeso. Eso me va a dar una encía blanda que me ayuda muy bien a ajustar las carillas en el sólido.
Si no las ajusto en el sólido, como el Geller es un poco permisivo, de repente puede ser que estén bajando todas en mi modelo de dados Geller, pero no bajan en boca. Entonces, para checar contactos interproximales y demás, siempre las terminamos ajustando aquí, en el sólido en laboratorio, y ya luego entonces las llevamos a boca. Y también, ya si ajustan en el sólido, en boca ajustan precioso, ¿no? Entonces, veamos, también aquí me voy a asegurar de tener pues un buen sellado, etcétera. Lo cual igual me va a ayudar a tener una buena adaptación marginal y sellado en boca y contactos interproximales. Las probamos uno a uno, luego las probamos todas en conjunto y lo mismo, ¿no? Las vamos a cementar con la técnica adhesiva, solo que aquí voy a inyectar primero mis premolares, ¿sí? Inyecto mis premolares, vuelvo a probar la carilla de los premolares, vemos que sí ya ajuste todo bien, porque pues pulí aquí también por interproximal y demás, y ya luego entonces procedo a la cementación, aquí ya tengo entonces mis premolarcitos, y ya luego procedo a la cementación de las demás carillitas. Y ahí está el resultado final. Aquí todavía estaba un poquito inflamada la encía porque está recién cementada, pero pues veamos, esta técnica me ayuda también a darle mucha más caracterización a la resina que pasan por cerámica de repente estas restauraciones, ¿sí? Ahí está el resultado final. También volvemos a pulir en boca para lograr ese brillo. Aquí, como habíamos hecho alargamiento o recontorneo gingival, a veces tarda un poquito después de la cementación en terminar de sellarse estos espacios de las papilas, porque una vez que restablecemos el punto de contacto, si la distancia entre el punto de contacto y la cresta es de 5 milímetros, este espacio se rellena después muy bien. Importante nada más que pues el sellado marginal me permita que el paciente se esté limpiando con el hilo de forma adecuada. Pues ahí está el antes y después de Julio, tremendo cambio, ¿no? Después también hicimos las carillas inferiores porque igual tenía resinas en inferior con la misma técnica. Y les decía que también en la técnica indirecta podemos hacer fragmentos de resina. Entonces vamos a ver un último ejemplo. Esta paciente, Lorena, lo único que no le gustaba de sus dientes era este espacio. Y pues podríamos pensar, bueno, pues puedo hacer una técnica de inyección. Pues sí, la verdad es que igual y puedo pulir luego aquí como solo es un diente, pulir bien el espacio interproximal. El tema aquí es que pues está un poco caracterizado su diente, medio opalescente, no quiero extenderme demasiado para acá, y también si lo fuera yo a estratificar con la cuña y la bandita, es difícil luego medir como qué tanto le largo al lateral y qué tanto me extiendo hacia el canino. Entonces, pues mejor decidimos hacerlo de forma indirecta. ¿Sí? Tomamos color, tomamos una impresión de silicona, hacemos un encerado, y con ese encerado las voy a inyectar sobre el modelo. De esta manera puedo luego pulir muy bien también aquí mi contacto interproximal y obtener estos dos fragmentos de resina que los cemento después con resina fluida y se integran súper bonito en boca. Ahí está el antes y después. Esto tiene un muy buen ajuste interproximal, un muy buen contorno también como en el perfil de emergencia, porque como aquí estamos extendiendo este perfilito, pues si dejo un escalón acá, va a ser un escalón muy acentuado. O sea, aquí el hilo pasa súper bien. Y pues un tratamiento mínimamente invasivo que corrige eso que no le gustaba al paciente de su sonrisa. Ok, terminando aquí ya de hablar de las técnicas, les digo, hoy era una plática breve, quería hacer una pequeña introducción a las técnicas, pero ciertos tips que les decía o recomendaciones. Siempre, sin importar la técnica, hacer un prototipo estético, elegir la técnica que más le convenga al paciente, pero también la que mejor funcione en nuestras manos. Y sin importar la técnica también, recomiendo hacer un prepulido en la cita en la que se hacen las carillas o se cementan las carillas, y en la cita de revisión, ahí sí ya me extiendo para lograr ese brillo tan bonito que veíamos en estos casos. Y hablando de ajuste y pulido interproximal, sin importar la técnica, menos es más. Entonces, lo único que llego a meter ahí entre diente y diente es una tira de Soflex, pero tengo unas, creo que son de marca Care, que vienen en diferente calibre, meto la más delgadita, solamente esa. Incluso a veces la corto por la mitad, porque la bandita mide como unos 3 milímetros, 4 milímetros de ancho. Si la meto así, queda demasiado recta, entonces tiende a ser un escalón. La corto a la mitad, que mida más o menos 2 milímetros, y esto me permite como ajustarla mejor al contorno del diente.
Y igual, siempre en todos los casos, tomar fotos para que esto nos permita hacer una autoevaluación y veamos cómo vamos pues mejorando también en cuanto a las técnicas. Entonces, pues ya como conclusión del tema, creo que debemos, ahí hay un error de ortografía, perdón, desafiarnos a nosotros mismos y exigirnos el máximo en todo lo que hacemos. Esta, sobre todo la última de carillas indirectas, es una técnica que recién empecé a usar, que he ido perfeccionando en un plazo de más o menos un año, pero pues que ha sido un desafío para mí, ¿no? Porque a mí no me convencía la técnica Flow para todos los pacientes y quería yo tener una alternativa de resina para hacer carillas en los pacientes que no pueden a veces pagarlas de cerámica. Entonces el desafío fue, bueno, voy a hacer carillas indirectas, las voy a hacer súper delgaditas, voy a lograr que tengan un muy buen ajuste y un muy buen resultado estético y eso es lo que estamos logrando. Entonces, abrir nuestros ojos, nuestra mente y nuestro corazón para poder devolverle al paciente la sonrisa y lograr un cambio positivo en sus vidas. Ese siempre es el objetivo de nuestro trabajo. Esto implica calibrar nuestra visión. Conforme vamos trabajando en tratamientos estéticos, cada vez vamos ajustando un poquito mejor nuestra visión. Establecer protocolos de trabajo. Si veían, la técnica de estratificación siempre va a ser la misma. Los protocolos siempre van a ser los mismos. Si automatizamos protocolos de trabajo, eso nos permite perfeccionarlos, ¿sí? Y pues estar también en constante actualización, que es lo que nos ha traído a todos aquí hoy en día. Termino con esta frase que me gusta mucho de Marcel Proust, que pues les decía, a lo mejor para algunos pudo haber sido un poquito novedoso el tema, sobre todo en las indirectas, para otros a lo mejor no, pero pues la idea es ir calibrando nuestra visión, ir buscando en qué puedo mejorar estas técnicas. Por eso me gusta esta frase que dice que el verdadero viaje del descubrimiento consiste en buscar, no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con ojos nuevos. Entonces, pues yo espero que haya podido cambiar un poquito su visión, que hayan visto esto con ojos nuevos y que pues lo hayan disfrutado y les haya servido también como un reto para a lo mejor mejorar mi técnica de pulido, a lo mejor lanzarme a hacer carillas indirectas, a lo mejor pues decidir mejor sobre cuándo hacer una resina flow o no. Pues les agradezco. Aquí dejo mi información de contacto. Pueden seguirme también en Instagram. Yo pues me gusta mucho dar cursos. Tenemos un diplomado de odontología estética en la Universidad de Anáhuac Mayab que impartimos año con año. Vamos a empezar en abril el nuevo grupo. Y esta técnica de carillas indirectas, si a alguien le interesa pues adentrarse un poquito más, también estamos programando en este año distintos cursos. No le hemos puesto fecha, pero ya tenemos por lo pronto uno en Hermosillo y vamos a ir abriendo quizás otras fechas de específicamente ese tema, ese curso.